Sigo platicando con Beatriz Gutiérrez Müller. Muchas gracias, Beatriz. ¿De qué, Carlos? Sobre estos libros que escribió y que son, a propósito de las obras, en un caso poéticas, de Solón Argüello, y los episodios de la Revolución Mexicana, escrito por otro cuaderno de Francisco I. Madero, que fue Rogelio Fernández Güell. Así. De ellos dos, según me dice mi compañero Alejo, que de ellos dos tú escribiste sus biografías en dos revolucionarios a la sombra de Madero. Son Así precisamente... ellos precisamente son los dos revolucionarios. Solón y Rogelio. Pues Solón no debe haber estado tan solo. No, sí tenía muchas mujeres, él sí. Este no estaba muy solo, este era monógamo, pero sí tenía. Órale. Muchas mujeres. Bueno, es lo que dice la historia, o por lo menos lo que dicen los documentos. Pero fíjense, solo un detalle de los muchos documentos o muchos textos que esta historiadora tuvo que consultar para presentar esta nueva edición o versión de los episodios de la Revolución Mexicana de Rogelio Fernández Güell. Dices aquí, Beatriz, que encontraste materiales en bibliotecas y archivos de Cuba, Costa Rica, El Salvador, España y México. Imagínense lo que es el trabajo, en buena medida de detective, ¿no? De los sí, claro, por supuesto, sí tienes que estar con mucha atención viendo, ¿no? Y son épocas difíciles de búsqueda porque se usaba mucho seudónimo o no se firmaba. Entonces es complicado a veces atribuir obras o poemas o artículos a ciertas personas porque no firmaban o usaban seudónimos, y no tenemos en todos los casos un catálogo de seudónimos. Hubo uno muy importante de un jalisciense que fue Juan Bautista, catálogo de seudónimos se llama, de Juan Bautista Higuinis, que nos ayuda en algunos casos a los que investigamos la época a saber la identidad de algunos escritores, pero no siempre, no es fácil. Fíjense a qué grado de, pues yo digo, acuciosidad llega el trabajo para hacer un libro como este. Escribes todos los artículos filosóficos de Rogelio Fernández Güell. Todos los artículos filosóficos los firmó en su nombre. En cambio, los políticos combinó su firma con alias tales como Sancandil, Perdigones, Simón con C. Con C es el antiguo. Dice, y muy probablemente, esto es una inferencia, una sospecha de la historiadora, que este hombre escribió bajo el seudónimo de Madhajma. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Y por qué sospechas? Pues yo creo, dice, bueno, no, según mis propias deducciones. No, bueno, sí, lo sospecho porque cuando se hacían periódicos en esa época, tú lo sabes muy bien, la redacción estaba en dos manos nada más, ¿no? El director, el jefe de redacción, sí. Lo sabes perfectamente. Entonces, si no era solo un Argüello, era Rogelio. Entonces, nada más 2 más 2. Porque los dos tuvieron un periódico que se llamó La Época, que fue publicado en 1912, solo duró 6 meses, y ellos dos, que yo no conocía que se llevaran, resultó que eran muy amigos, él de Nicaragua, él de Costa Rica, y hacían ese periódico al limón. Me llama la atención que mencionas varias veces que Rogelio Fernández Güell le dice al miserable de Victoriano Huerta, ¿no? El golpista que, entre otras cosas, comete el asesinato, manda a asesinar a Madero y a Pino Suárez. Pino Suárez también espírita, ¿verdad? Claro, y ellos dos también. Y ellos dos lo también. define este hombre en episodios de la Revolución Mexicana como el chacal a Victoriano Huerta. ¿Él es el inventor de ese apodo? No sé quién lo inventó, pero él realmente le llama el nuevo Tiberio. Pero también chacal. Chacal. Pero ¿Y Tiberio fue muy mala onda? Chacal yo creo que ha sido muy malísima onda. Pero el chacal yo más bien lo encuentro en la literatura posterior, como a partir del 16, del 15. Por eso es que yo me pregunto si no habrá sido
por Rogelio. Lo que a mí me empezó llama la decirse atención es desde Chacal. cuándo empezaron a llamarle Apóstol a Madero, por ejemplo. ¿Desde cuándo? Y he encontrado que le empiezan a llamar así desde 1911. Fíjate. Apóstol O sea, de no la se había democracia. muerto y ya le llamaban Apóstol. ¿En vida? En vida. Como el niño de Atocha. Bueno. Y luego cuando se muere, pues mártir. Yo les quiero pues compartir la impresión que me dejó la sola presentación de esta obra sobre los episodios de la Revolución Mexicana, que es el título original, que me anoté aquí después de que Beatriz Gutiérrez Müller le agradece a distintas bibliotecas de Costa Rica y a la Universidad Panamericana de México y a la Universidad Autónoma de Puebla su trabajo de investigadora. Me anoté aquí algunas cosas. Ahí está. Esto es un manuscrito. Claro, manuscritos los de Juárez o los de... No, todo manuscrito que tiene a letra a mano, eso es... Bueno, después de escribir pues, como 40 páginas de presentación de este hombre desconocido por mí, Rogelio Fernández Güell, me anoté que lo que leí me dejó una sensación de haberme aproximado a lo enciclopédico, lo académico, al rescate de la historia, de la filosofía, la erudición de Beatriz sobre esos temas y finalmente puse apabullamiento. O sea, apabullas con los datos. No, son ellos los autores, ¿no? Yo creo los que No, apabullan. pero Mi la labor manera sí es como vas rescatarlos, porque tejiendo, eso sí es la importante. manera como vas silvanando y al mismo tiempo dando datos biográficos y de textos y de dónde lo obtuviste, tus deducciones. Y esta señora tiene un lenguaje muy, muy rico que me llama la atención. Me gustaría tenerlo yo así de abundante, de descriptivo, y se da el lujo inclusive de corregir las erratas del personaje en su obra original. Beatriz, ¿qué otro libro de historia estás Ya lo entregué fraguando? y esta colección que se llama Maderistas termina en una primera etapa con la edición facsimilar de la revista literaria de Solón Argüello, que editó en Tepic en 1907. Una aguja en un pajar. Fueron 13 volúmenes y tengo 8. Y para que veas la importancia de esa revista, en aquel tiempo las revistas del centro lo eran todo. La revista Moderna de México, la revista Azul. Solo 2 ciudades en ese año tuvieron una revista literaria y son 2 lugares anodinos completamente. Tepic, que no era ni estado, era el territorio de Tepic, Un pueblito. Colucho, y Mocorito. La revista de Mocorito, que se llamaba Arte, la dirigía, lo conocerás bien, Enrique González Martínez. Sí. Y pues no prosperaron porque el centro se come a la provincia. Ese es el siguiente volumen. A propósito de de esta revistas literarias, yo te presumo algo y si la quieres consultar no te voy a cobrar más que unos 30,000 euros. Oh, Tengo la colección prácticamente completa del Hijo Pródigo. ¿Te suena? Ahí no hay escritor de mediados del siglo XX que no haya que no pasado hay escrito. por ahí. Bueno, González Martínez, por ejemplo. Un poeta increíble. Ha sido un gran gusto platicar. No es dada a tener entrevistas y menos para la pantalla, pero aquí estás, espero, en un buen territorio para que hablemos de historia y ojalá no sea Te la quiero hacer única una vez. pequeña corrección que es boba, si tú quieres, pero yo no soy historiadora, yo soy literata y lo digo con mucho gusto porque la literatura es lo que yo trabajo, yo hago estudios literarios. Pero como me gusta estudiar literatura a la luz de momentos históricos importantes, pues me vuelvo historiadora por accidente, por así decirlo. Bueno, Entonces ya yo ven- no soy historiadora, ven el pero no por una cuestión contra los historiadores, porque yo los respeto muchísimo, pero los que estudiamos literatura, pues siempre tenemos que estar buscando el contexto en el cual se propuso esa literatura, desde luego, ¿no? Bueno, si ustedes tienen oportunidad, ya saben que el Asalto a la Razón se retransmite cada 2 horas de aquí al cuarto para las 6 de la mañana. Yo les pido que vuelvan a ver
esta conversación para que vean que se confirma, como dice el Guinness, yo nunca me he equivocado. Y si, qué afortunado si la señora eres. se da por literata, pues ella misma dice, pues sí, y a veces historiadora. Yo cometo muchas tonterías, pero errores no. El asunto es que tu gusto por la literatura, pues te hace echarte unos chapuzones en la historia con descubrimientos, al menos para mí. Déjame decirte que me ufano de leer mucho de historia universal, y no se diga particularmente historia mexicana y de la Revolución Mexicana. Entonces a mí me sorprende no haber sabido nunca. Pues es un rescate realmente, porque son de autores estos desconocidos. dos. Rogelio Argüello. No, Solón ya le cambiaste, Solón Argüello. Solón y Rogelio. Rogelio Fernández Güell, Solón Argüello. Solón con antología poética, y ya sabemos que no andaba solo, era muy mujeriego. Y Rogelio Fernández Güell, un amigo, compañero, admirador, pero sobre todo documentador o documentista de pasajes de la Revolución tan interesantes, tan importantes en la historia nacional, como, entre otras cosas, la decena trágica y todo lo demás. Beatriz, gran gusto. Igual. Ojalá cuando saques otro libro platiquemos aquí en El Asalto a la Razón. Y ojalá lean, porque miren, leer no hace daño. Yo no he sabido que a nadie le cause algún problema de salud. Y leer es importante. Y parte de sacar libros implica también hacer proselitismo por la lectura. Sí, cómo no. La lectura nos hace más avispados, más inteligentes, no, creo pues yo. nutre la nos neurona, divierte. es como proteína. Exacto, para entonces leer es importante. Yo sé que hay ahora nuevas tecnologías, que la iPad nos podemos poner un ebook, que le llaman. Sí, cómo no. Pero leer es un placer. Leer y llevarse este libro a donde uno va, en el parque, en el camión. Leer es un placer. Es un placer. Leer es un placer. Y ojalá lean también esta conversación en Milenio, en la edición impresa, en milenio.com, en las redes sociales, que yo le digo el vecindario cibernético. Beatriz, muchas gracias. Que estés muy bien. Ay, tú estás calientito y yo tengo las manos frías. Sí. Manos frías, corazón ardiente. Si te das cuenta, pues, traigo ropa de temporada. Tuve que alquilar este traje porque dije, uy, sí, viene... en la tienda de aquí al lado vi que ya estaba la vacía. Gutiérrez Müller, entonces... Ya la vi vacía porque traes un repertorio como de varios colores, ¿no? Pero mira, venimos de azul, igual los de dos. azul, eso es bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a tu Beatriz. público también. Muchas gracias y buenas noches.